Bienvenidas al segundo programa de esta quinta temporada de Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias consensuadas. Yo soy Mario. Y yo soy Davinia, y empezamos hoy una serie de 2 programas que podríamos bautizar como los programas andaluces, porque da la casualidad de que todas las personas que pasan por los micros vienen de allí. Exacto, es que este agosto me pasé por Málaga y quise aprovechar la oportunidad para hacer una entrevista y volver a ponerles micrófono a las personas que habían pasado ya por el podcast y ver cómo les va la vida. En el programa de hoy volveremos a charlar con Carmen, que fue además una de nuestras primeras entrevistadas. Además, entrevistaremos a Laura, una psicóloga que nos va a explicar cuáles son las particularidades que se ha encontrado a la hora de trabajar con gente en no monogamias. Así que, ¿empezamos? ¡Empezamos! Historias de poliamor, no monogamias consensuadas, en primera persona. Pues la voz que acabamos de escuchar es nada más y nada menos que la de Carmen, que muchas recordaréis como una de las primeras invitadas de Historias de Poliamor, más concretamente en el programa número 7. Ha habido muchos cambios en su vida y queríamos que fuera la primera persona con la que volviéramos a charlar aquí. Aquí en esta entrevista en concreto yo no estoy, la entrevista la hace Mario, así que tengo muchas ganas de escuchar qué es lo que nos cuenta. De hecho, es algo que va a ir pasando esta temporada, que en cada programa podréis escuchar de nuevo a una o dos personas que ya han pasado por el podcast. Algunas entrevistas las haré yo mismo, otras las hará Davinia, otras las haremos entre las dos, lo que sea. Porque al final depende un poco de cómo podamos grabarlas. Porque tal y como lo estamos haciendo hasta ahora es un proceso muy en plan, voy a ver a no sé quién, voy a coincidir con tal persona, así que voy a buscar si tengo sitio para grabarle. De hecho, yo no he escuchado todavía esta entrevista que ha hecho Mario con Carmen y la voy a descubrir aquí con vosotras. A esta sección la hemos bautizado como reentrevistas. Por ejemplo, así por ponerle un nombre. Así que vamos a escuchar de nuevo a Carmen. Hola, Carmen. Hola, Mario. Te estoy haciendo esta entrevista en Málaga, aprovechando que estoy de visita. Y creo que es muy relevante porque la entrevista que te hicimos en el podcast hace ahora fácilmente 3, 4 años, no lo sé, he perdido la cuenta, pero hace muchos años tú estabas viviendo en Barcelona, siendo de Málaga, y te ibas a volver para Málaga. Y efectivamente ya estás en Málaga. ¿Cómo sientes que ha cambiado tu forma de relacionarte desde que has vuelto? Bueno, como dices, han pasado tantas cosas que ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero creo que una de las cosas que más ha cambiado es que cuando yo fui a Barcelona, justo cuando recuerdo este momento en el que me hacías la entrevista, era un momento en el que yo estaba aprendiendo cómo era yo, aparte de las relaciones que tenía en mi entorno, y me estaba costando un poco eso, ya no tanto a nivel psicológico, sino también a nivel casi fisiológico, ¿no? Aunque estaba muy feliz, al mismo tiempo casi tenía ansiedad por separación. y precisamente una de las cosas que creo que me ha traído Barcelona, o esa experiencia de aventura fuera de ese entorno de confort, es esa autonomía y empezar a verme a mí como una relación más. O sea, dentro de esas vinculaciones que yo contemplaba, yo ahora me considero a mí misma como una vinculación más que cuidar, ¿no? Y de la que tener mi propio espacio, mi propio tiempo. Y bueno, eso también revolucionó un poco en mi vuelta, en mis propias relaciones, en mis raíces que había aquí. También hubo que reajustar precisamente por esa nueva relación que había, ¿no? Como si hubiera habido otra persona nueva en ese entorno. Entonces, esa fue una de las cosas. Y luego también mi experiencia en Barcelona me trajo un contacto muy directo con una comunidad preciosa que me ha traído muchísimo amor y que me ha inspirado muchísimo a querer formar una comunidad, o al menos un entorno más abierto, más horizontal, y bueno, darme cuenta también de que parecía que durante muchos años mi idea de poliamor era una idea que la primera persona que encontrara poliamorosa iba a tener las mismas ideas que yo, y sin embargo, después de todo ese tiempo conociendo a gente tan distinta, me he dado cuenta de que dentro del mismo poliamor hay muchísimas diferencias, ¿no? Incluso en mi misma vuelta me di cuenta de las diferencias que yo tenía con las relaciones que ya tenía anteriormente. Entonces se me abrió el mundo, de un mundo que ya me parecía
relativamente definido, me di cuenta de que era solo la punta del iceberg. Entonces esa diversidad y esa riqueza pues, me ha nutrido muchísimo en esa evolución y creo que me ha ayudado a sentar una base muy, muy estable aquí en Málaga a mi vuelta, muy necesaria también. Sí. Claro, has hablado mucho de encontrar espacios, pero también de construir espacios diferentes, no solo las relaciones, pero es que además desde entonces también ha cambiado un poco tu forma de entender dónde vivir. Es decir, en Málaga antes creo que estabas viviendo entre casa de 2 personas con las que te estabas viendo, en Barcelona pasaste a compartir piso, pero ahora en Málaga tienes una cosa que creo que es muy interesante que expliques. Sí, es verdad que es interesante, creo, compartir esto. Precisamente una de las cosas que, como he dicho antes, la diferencia fue que yo planteaba más una red más comunitaria, más horizontal y más abierta. Y me di cuenta de que para mí era muy necesario que ese espacio del hogar, de la casa, que se considera bastante íntimo, pues mi propia casa fuera lo más abierta posible. Hasta el punto de que a día de hoy pues tengo mi propia casa y pretendo o intento que sea un espacio compartido. De hecho, hasta el punto de que tiene su propio nombre. Ese propio nombre se ha votado también democráticamente después de una lluvia de ideas para nombres del hogar y todo. Su nombre es Coral, le llamamos la Coral, el Coral, depende del día, tiene un género u otro. Y bueno, pretende ser un espacio muy abierto, donde hay, digamos, habitantes más habituales que acuerdan ciertas dinámicas, pero también visitantes de todo tipo y donde se pretende que haya un espacio tanto abierto como a nivel artístico dentro de lo que es la comunidad local artística de Málaga, pero también abierto a pues, relaciones dentro de la no monogamia, dentro de espacios distintos de la no monogamia, pero que sea un espacio como muy abierto. Y la verdad que, bueno, a veces es complicado porque aunque lo veo como muy comunitario, a veces lo veo menos comunitario de repente y digo, en realidad estoy yo sola con mi película. pero bueno, hay momentos muy bonitos en los que digo, ¡buah! Es que sí que se siente ahora esa comunidad o sí que se siente esa manera dinámica de que vienen personas y contribuyen y traen una energía bonita o traen fruta y verdura o interaccionan con las vecinas o de repente viene gente que no conozco a la casa y me encuentro gente bailando en casa o a mi padre haciendo yoga, me encontré una vez con una amiga, quiero decir, es un espacio bastante abierto donde hay mucha conciencia del entorno. Bueno, pues que se conoce mucho el entorno de esas amistades, de esas relaciones, de esas vecinas, de esas comunidades artísticas, de movimiento, de música, de distintos ámbitos y se intenta que, bueno, haya una intersección entre todo eso de manera lo más abierta posible para dar bienvenida a un espacio coral. Vale. Sí. Y en el podcast explicas que una de las cosas más difíciles en tu vida personal ha sido el tema de cómo gestionar el armario y tu familia, porque estabas dentro del armario y como que te suponía un poco de problema. ¿En qué punto estás ahora? Sí, efectivamente, como digo, bueno, sigo dentro del armario, en realidad familiar, pero bueno, yo creo que mi familia ha asumido que soy un poco la rara y no preguntan mucho. De hecho, varias cosas que me interesan de esta parte. Yo en el momento en el que hablaba de este podcast todavía sentía mucha ansiedad y mucho pánico respecto a mi familia, ¿no? De ese armario de decir, lo he intentado, pero por otra parte si se enteran me produce mucha ansiedad o mucho estrés, ¿no? A día de hoy tengo asumido que va a haber cosas que a mis padres no les cuadren en algún momento y que, bueno, quizá les produzcan un daño a ellos, pero por mi parte yo tampoco me puedo responsabilizar más, o sea, en ese sentido. Entonces tomo un poco de distancia. Me da pena esa situación porque de alguna manera no me conocen y mis padres al final quieren conocerme más, sobre todo mi padre en concreto. Me da un poco de pena, pero ya por lo menos no me da ansiedad. Y lo gracioso, que esta es la parte divertida, recientemente yo creo que ha empezado a haber como una especie de acuerdo tácito en el que mi padre está lo suficientemente cerca para conocer ese entorno, esas personas, como digo, me puedo encontrar a mi padre haciendo yoga de repente en la Coral, y sin embargo
creo que ha llegado a la situación de, bueno, quiero estar cerca de mi hija, no la entiendo, pero tampoco le voy a preguntar. Entonces, bueno, evidentemente no le voy a exponer a ciertos entornos en los que sé que sería demasiado y eso mantiene una distancia, pero hemos llegado a un punto en el que creo que tenemos suficiente contacto para poder disfrutar el uno del otro sin que nos hagamos daño y sin que eso produzca ansiedad por estar en un armario u otro. De hecho, a veces yo pienso que digo, yo creo que a veces me hace comentarios del tipo, por ejemplo, en un caso concreto, cuando yo decidí vivir en la coral y dividir proyectos con mi anterior vínculo, proyectos habitacionales, digamos, para poder crear este espacio coral, entre otros motivos, recuerdo que me decía, bueno, yo ni lo entiendo ni me gusta. Pero dice, bueno, también aguantáis, dejáis de aguantar cosas que nos gustan, no sé, como diciendo, hay cosas que no entiendo, pero al mismo tiempo te dejo ese espacio, ¿no? Y tampoco voy a preguntar más. Gracias, Carmen, por volverte a abrir así a nosotras. Me ha encantado la manera de rescatar esos pequeños momentos que tuvimos que no fueron fáciles en la entrevista, sobre todo con el tema del armario. Y me alegra de que, aunque sigas en una especie de armario, la relación en realidad con tu padre ya no sea una relación de ansiedad. Así que me ha gustado mucho volver a escuchar esta actualización. Bueno, poder escuchar esta actualización, porque no la había escuchado antes. Pues sí, de hecho yo desde que grabamos la entrevista casi no lo había escuchado y ha sido como muy bonito volver a escucharlo, pero también en su momento plantar allí el micro y traer de nuevo el testimonio de Carmen. Además, es en la coral de la que habla precisamente donde hemos grabado la siguiente entrevista, porque cuando fui a Málaga le pregunté a Carmen si conocía algún perfil interesante para entrevistar para el podcast, porque otra cosa no, pero aquí se aprovechan hasta las vacaciones para hacer contenido para el programa, ¡socorro! Pero bueno, una de las personas que me propuso fue precisamente Laura, porque podía poner sobre la mesa la perspectiva de ser una psicóloga que trabaja con muchas personas que están en no monogamias. Y efectivamente, hay muchas cosas que ha sido precioso poder escuchar desde un ángulo un poco distinto al que estamos acostumbradas. Así que yo creo que podemos dar paso a esta entrevista que hicimos cuando todavía nos estábamos muriendo de calor, mucho calor. Pero ahora ya estamos a finales de octubre, hace fresquito, así que... Y hay otros problemas, pero no es el calor uno de ellos. No, porque realmente lo estábamos pasando muy mal. Venga, va, dale, dentro entrevista. Bueno, pues estamos aquí hoy con Laura. Esta es una entrevista un poco diferente porque normalmente grabamos en persona, ya lo sabéis. De hecho, las pocas entrevistas que hemos hecho online siempre ha sido con la otra persona al otro lado de la pantalla, pero esta vez yo estoy físicamente en Málaga entrevistando a nuestra invitada de hoy, que es Laura. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pero quien está al otro lado de la pantalla es Davinia, así que Sí. es posible que tengamos problemas técnicos porque de hecho... Sí. Aquí con la verdad por delante, ya lo hemos tenido. Ya han sucedido. Hemos empezado a grabar y en lo que ya es una cosa muy histórica en este podcast, lo primero que ha pasado es que se ha ido la luz. Ya hace unos cuantos programas nos pasó que se fue la luz 3 veces. Entonces, y hemos tenido que reempezar otra vez. Sí. Entonces asumo que el problema es que estamos causando apagones. No sé... ¿Los lleváis allí donde vais? No sé qué equipación estamos utilizando, pero aparentemente es demasiado. No, pues ya está. Era eso. También un aviso para la gente que nos escucháis, que si hay alguna cosa rara o que nos solapamos al hablar es porque cuesta un poco tener a la vez el tema de sonido montado para poder escucharnos entre nosotras y a la vez poder grabar. Así que, lo dicho, Laura, gracias por estar aquí. Gracias por volver a empezar esta introducción como si no pasara nada. Y yo creo que podemos empezar de la misma forma que empezamos la primera vez. Claro, hace unos minutos, ¿verdad? Hace unos minutos, que es Sí. preguntándote cómo decides, como psicóloga, centrarte en no monogamias. Sí, pues la verdad que yo creo que confluyeron varias cosas. Al final creo que mucho pues la inquietud personal, ¿no? En que esta realidad estuviese pues presente en terapia, en poder ofrecer una atención especializada, quizá o pues eso como cercana con personas que quieran trabajar temas relacionados con no monogamia. Y luego es verdad que tuve mucha suerte cuando empecé a formarme porque tuve buenos referentes, buenos profesores que nos pudieron dar buenas referencias de libros, que al final la formación en no monogamias mucha es
no reglada, es decir, más allá de lo que trabajas en el máster y tal, que se ve muy poquito, mucho es empaparse en libros, en podcasts como el que hacéis vosotros, incluso en acudir a grupos autogestionados donde puedas ir aprendiendo y tal, para poder formarte y trabajar esa mirada y poder atender con esta perspectiva inclusiva. Claro, es que también hablando un poquito de cara a preparar esta entrevista, comentábamos el hecho de que alguna vez nos ha escrito gente que trabaja en el ámbito de la psicología y que nos dice, he empezado a escuchar el podcast porque de repente me ha venido una paciente que, bueno, pues que a explicar que es no monógame y es como, vale, no sé nada de este mundo, ¿cómo empiezo? Y entonces entiendo que esta es, supongo, una de las mayores dificultades que puede haber. Y algunos pues es lo que nos han dicho, ay, escuché el podcast, pero claro, tiene que haber otras vías y a nosotros también nos interesa un poquito pues, conocer esto también por las psicólogas que nos pueden estar escuchando hoy. Sí, yo creo que al final es eso, aquí cumplís mucho la función de referentes, ¿no? Que creo que es algo que seguro que todo el mundo que se haya introducido un poco en la no monogamia puede hablar enseguida de poder tener referentes cerca, la importancia de tener relatos cerca, poder conocer historias que te ayuden a validarte. Entonces yo creo que esto es muy importante tanto como para personas que se puedan interesar en las no monogamias, poder acercarse a esa realidad y validarse a sí mismo, a sí misma, a sí mismas, como para profesionales, para trabajar mucho la mirada, porque bueno, me parece súper chulo el que os hayan escrito psicólogas y os hayan comentado esa experiencia, ¿no? De me ha venido una persona poliamorosa y quizá han decidido, quizá en lugar de juzgar hacia afuera, que es lo que por desgracia en alguna ocasión han podido sufrir algunas personas, trabajarse su mirada, ampliar esa visión y cuestionarse un poquito pues algunas normas que se asumen socialmente sobre la monogamia. Y está chulísimo, ¿no? Que se hayan podido inspirar en vuestro podcast. Sí, o sea, tampoco nos ha pasado tantísimo, pero sí que es como que nos ha hecho mucha ilusión ver que de repente pues, ha servido también en este sector para alguna persona muy, muy concreta. Porque de hecho conocemos también algunos casos personales de gente que se plantea, bueno, creo que tengo que explicarle, casi como si fuera una confesión, ¿no? Explicarle a mi psicóloga que soy no monógama. Pero me da un poco de cosa porque estoy muy a gusto y si de repente me suelta alguna barbaridad o esto, y entiendo que también aquí hay un poco de miedo, supongo, ¿no? Porque claro. Al final sigue habiendo mucho estigma y evidentemente creo que es difícil estar como completamente impermeabilizadas de este estigma que puede haber en las no monogamias. Sí, yo creo que es eso, hay estigma y al final esta monogamia que hay construida socialmente está construida sobre ciertas creencias que validan esa monogamia y que por lo tanto, por desgracia, invalidan la no monogamia. Entonces entiendo que es como una especie de salida del armario dura, bueno, como cualquier salida del armario, ¿no? En cualquier aspecto que se salga de lo normativo, que es como una eterna salida del armario de me llevo genial con esta persona, cuando sepa esto de mí, ¿qué va a pensar? ¿no? Y puede pasar con los vínculos en terapia que la relación terapéutica es el eje que mueve todo el proceso terapéutico, entonces es súper, súper importante poder sentir seguridad a la hora de pues, hablar de tu modelo relacional o tus inquietudes y que la gente que llega a terapia de por sí con cierta inseguridad, porque a lo mejor no valida del todo su modelo relacional o tiene muchas preguntas o no tiene un entorno que le apoye, pues es súper importante que la terapia sea un espacio que sí sea seguro y que sí quede esa validación. Claro, porque también nos hemos encontrado con personas que con personas que nos han venido y nos han preguntado, ostras, ¿conocéis psicólogas que me puedan echar un cable? Porque mi experiencia ha sido terrible en este caso, ¿no? Incluso llegar con, yo qué sé, pues es que tengo problemas en mi caso, por ejemplo, yo tengo problemas de ansiedad. Bueno, pues es que claro, con esto que haces, ¿no? Qué difícil. Esto no me ha pasado a mí, por suerte, pero sí que conocemos casos como así, como invalidando totalmente esto, ¿no? Tu modelo solo porque, te lo pones difícil. ¿Por qué la monogamia tiene que ser más fácil? Total. Claro, al final el modelo, entre comillas, más sencillo, asumiendo que las relaciones pues, no pueden ser sencillas, es aquel que encaje en tus valores. Y creo que al final lo que puede ocurrirle, pues esto, las experiencias que me contáis son de personas que al final han sido un poco patologizadas
es un poco como el problema es la no monogamia, ¿no? Esto es como si una madre llega a terapia porque su hija, su hijo le está, yo qué sé, tiene dilemas, situaciones con la maternidad, etcétera, y te dicen, bueno, pues devuelve a tu hijo. No es como no funciona así. No se puede. No es así como lo trabajamos. Entonces, quizá hacer eso con la no monogamia es un poco, no sé, no es muy justo, ¿no? Hacia ese modelo. Lo siento, me acaba de venir a la cabeza un meme terrible de un padre que va y le dice al psicólogo, doctor, mi hijo no come pescado, ¿cómo lo sustituyo? Y el psicólogo le dice, con una nutria, a ellas les encanta el pescado. Sí, total. El absurdo total, ¿no? De cosas así que dices, a ver, no. Sí. Claro, y es eso al final. En terapia que pase eso es absurdo, pero claro, como la monogamia es como eso, la construcción social aceptada, pues por desgracia ocurre. Yeah. Sí. Aunque también es verdad que eso, igual que hemos encontrado este caso, también hemos visto precisamente algunas de estas personas que dicen, ay, qué miedo, ¿cómo explicar esto a mi psico? De repente decirlo y decir, no, lo ha abrazado completamente y es un, vale, no tengo mucha idea de esto. Qué necesario eso. O se forma, o ya tiene algo de bagaje previo, o ya se ha encontrado con el caso, porque al final es que tratáis con muchísima gente y no es tan improbable que de repente suceda. En tu caso menos, porque tratas a más personas que son no monógamas en el día a día, pero sí, no, pero creo que es muy chulo y muy necesario esa humildad, por ejemplo, de esa psicóloga que me comentáis, que os escribe. Al final, si trabajamos con la realidad de la gente, es normal que todas las realidades no nos sean cercanas, que eso, claro, no hay nada de malo en ello, en no tener los conocimientos, incluso en decir, uy, creo que tengo cierto prejuicio con esto, porque bueno, absorbemos un montón de prejuicios, pero es un poco la actitud de decir, pues voy a hacer el esfuerzo de ampliar mi mirada y si hay personas que están esforzándose, haciendo activismo para divulgar, para promover que todo el mundo tenga acceso a esa información, esos referentes, pues está súper bien que... Al final es eso, la responsabilidad es de la psicóloga de poder ofrecer un espacio seguro para sus consultantes. Esta mañana estábamos hablando Mario y yo, ¿no? Un rato, y yo le decía que yo voy a terapia y mi psicóloga... a veces en ocasiones cuando yo le planteo ciertas cosas me dice, vale, si quieres que tratemos esto más en profundidad, yo no soy sexóloga, por ejemplo, o yo este tema no lo llevo tal, te puedo aconsejar colegas en los que te puedas apoyar, con los que puedas hablar o tratar esto, si esto es algo que realmente tú crees que ahora necesitas más en profundidad, ¿no? Y es como, vale. O sea, no se ha dado el caso por ahora, ¿no? Porque se ha quedado ahí en el tintero. Pero creo que también, a mí, cuando te cogen y te dicen, no, yo aquí no llego, me da toda la seguridad del mundo. Total. Sí, una actitud responsable al final de saber dónde llegan tus limitaciones, que no pasa nada por tener limitaciones, todas las tenemos, pero es una actitud responsable hacia tus propias limitaciones, mientras te formas en un tema, mientras... O a lo mejor temas que por lo que sea se te escapan de las manos y no te puedes formar en todo. Claro, además tú al inicio también nos comentabas que una de las... en el primer inicio, no en este segundo... Dios algo mío, que qué lío de líneas temporales, de que se dice que no, socorro. Es como empezar un audio de nuevo. Total, hemos viajado al pasado de nuevo en el tiempo. Hemos viajado al pasado de nuevo. Pero sí que es verdad que... no podemos explicar las cosas dos veces de la misma manera. Esto es así. Y una cosa que sí has dicho la primera vez cuando nos has explicado, una de tus motivaciones era que igual que te habías formado en otras cosas que interseccionan con, ¿no? Con el feminismo, con el, o sea, un montón de cosas más que hay ahí. Sí. Entonces, ¿qué crees para ti que de todas estas intersecciones son importantes en también como en la formación en no monogamias, ¿sabes? ¿O qué otros ejes son importantes ahí? Ay, me encanta esta pregunta. Me parece súper bueno, sí. Me parece súper importante. Ay, me encanta. Yo creo que realmente... Bueno, de hecho, probablemente en mi respuesta haya cosas que a mí se me escapen porque no las vivo de cerca. Que creo que eso hay que tenerlo cada una en cuenta, ¿no? De que en realidad se nos escapan. Pero creo que al final todos los factores de estrés
de estrés percibido por discriminaciones sociales y tal, añaden, o sea, yo creo que por supuesto al final pues el patriarcado, cómo afecta tanto a la desigualdad de género, tanto a hombres como a mujeres, como a personas no binarias y tal, esa realidad no nos deshacemos de ella cuando nos cuestionamos. La monogamia no lleva implícito cuestionarse todo lo demás si no hacemos un trabajo explícito en ello. Y yo creo que eso es algo que afecta muchísimo todas las creencias interiorizadas, pues machistas, etcétera, que podemos tener. Y yo creo que también muchísimo las circunstancias socioeconómicas. A lo mejor esto es un punto de vista muy subjetivo basado solamente en mi experiencia como terapeuta, pero yo creo que las personas que a lo mejor están atravesando situaciones muy estresantes por cuestiones económicas, por la libertad que tú tienes sobre tu tiempo cuando tienes una circunstancia socioeconómica u otra, que en el tema de la no monogamia enseguida todo el mundo pregunta por el tiempo, ¿no? ¿Cómo puedes ver a un vínculo otro? Si de pronto hay distancia, todos esos son factores añadidos que cuando tienes circunstancias complicadas a nivel socioeconómico yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí yo creo que también hay dos cosas que interseccionan. Por un lado, está inevitable, o sea, el hecho de que la gente que necesita estar trabajando 12 horas igual tiene menos tiempo para estar planteándose ciertas cosas, pero por otro lado también creo que hay que sumar, quizá en menor medida, pero también está presente el hecho de que cuando se hace esta pregunta es un poco tendenciosa, porque parte de que si estás pasando, de que pases igual, yo qué sé, 5 horas al día con tu pareja, entonces si tienes 2 parejas tienes que pasar 10 horas y si tienes 3 parejas vas a tener que pasar 15. Con lo cual es un poco la lógica tramposa de empezar a entrar a la multiplicación de la pareja desde un punto de vista como casi aritmético cuando no suele ser así, creo. Sí, que o no debería serlo. Claro, que la gente no tiene por qué, al fin y al cabo, cuando la gente, también preguntamos mucho en base al tiempo porque se asume mucho que quizá la prioridad en cuanto a tiempo sean las parejas. Exacto. Claro, y la gente puede sacar tiempo para sus amistades, sus familiares y tal, pero creo que sí que cuando mucha de tu energía y de tu tiempo lo tienes que dedicar quizá pues a trabajos precarios, a circunstancias sociales complicadas o el tema de la vivienda, que tengas ese hándicap ahí, puede ser un estrés añadido. Yo tengo la sensación de que todo suma, ¿no? Por ejemplo, también vienen a terapia personas que a lo mejor en la actualidad no se están vinculando con alguien y pueden tener autoestigma por cualquier circunstancia, sea por capacitismo, sea por ser una persona trans, no binaria, y cuando sufrimos cualquier tipo de discriminación estructural, ese rechazo se puede interiorizar y pensar, bueno, me va a costar más encontrar personas con las que conectar. Yo tengo la sensación, por lo menos lo que yo percibo en terapia, que cuando una persona ya se está sintiendo de esta manera, la no monogamia es otra circunstancia más de otra cosa por la que me salgo de la norma, y si quiero relacionarme en base a mis valores, respetando totalmente quién soy como ser humano, pues sentir ese estrés añadido, ¿no? De que pues en el contexto no se encuentran tan fácilmente esa aceptación. Claro, además es que ya no hablamos de tiempo o dinero, a veces es simplemente espacio mental. Sí. Energía, o sea, mental, o sea, tener que llevar todo esto, ¿no? Lo que tú dices, todos estos factores que ya te pesan y encima gestiona tú relacionarte con otras personas cuando a lo mejor no estás pudiendo relacionarte contigo misma en ese momento, o con solo relacionarte contigo misma y con tu entorno más inmediato, es decir, mantener unas relaciones laborales, a veces familiares complicadas, a veces pues tus amistades que ya están ahí, es como, bueno, ¿y ahora de dónde saco yo energía propia para gestionar una red de afectos o para gestionar algo más de lo que ya existe? Que tenemos mucho como la costumbre, ¿no? O la idea de que tienen que ser parejas estas redes y al final creo que las personas que llevamos como más tiempo, o mi sensación, tal vez esto es también totalmente subjetivo, mi sensación en mi entorno es que conforme va pasando el tiempo ya no es tanto como esto de multiplicar parejas, sino el crear redes y que a veces parte de esas redes ya existían y simplemente aprendes a cuidarlas de una manera distinta. Sí.
Sí, a desjerarquizar pues a eso, a desjerarquizar vínculos y a ser más intencional en cómo construyes tu red afectiva. Y claro, eso hay veces que puedes encontrarte con el obstáculo de cómo están siendo tus circunstancias, ¿no? Y que a lo mejor no tienes tanta libertad de elección como te gustaría. Claro, al final es que creo que es esto, lo que explica Davinia, cómo empezamos planteándonos esto desde el tema de no monogamias desde un punto de vista de casi la libertad individual o del poder explorar las relaciones con más personas y al menos también mi experiencia es compartida en este sentido. Cada vez la pregunta no va tanto hacia aquí, sino el cómo priorizamos dentro de nuestras redes de afecto y por qué tenemos que estar colocando necesariamente a la persona o las personas con las que salgamos por encima de todas las demás, solo por el hecho de que tengan la etiqueta de pareja. Total, claro, y al final quizá cuestionar tu manera de vincularte, no únicamente tu manera de vincularte con aquellas personas con las que hay sexo o con las que hay una etiqueta de pareja, ¿no? Es al final cuestionarte de qué manera quieres vincularte. Sí. De hecho, igual esto luego me equivoco, pero tengo como un poco, desde que estoy intentando hacer un poquito de énfasis interior en cómo establezco relaciones, como que poco a poco va permeando no solo en mis relaciones, digamos, de uno a uno, de pareja o de amistad, sino que a veces me estoy viendo o sorprendiendo a mí mismo siendo como más amable con gente que no conozco, porque me estoy empezando a plantear todo esto, ¿no? Como intentar desligarte un poquito de este pensamiento hiperindividualista que nos están inculcando y que cuando en el modelo monógamo, pero también en ciertos modelos de no monogamia, cuando conoces a alguien, el individualismo pasa a ser un individualismo de pareja, pero sigue siendo una forma de individualismo de alguna manera, Total. como de cerrar alrededor de la protección o de la persona, del individuo, o de la pareja, o de las parejas, o de un grupo muy cerrado. Incluso en un poco también por las circunstancias sociales en las que vivimos. No recuerdo, no hace mucho leía en algún lugar, ¿no? Que hace años, cuando yo era cría, te faltaba azúcar y tu madre te decía, bájate a la vecina a preguntarle, ¿no? O necesitabas no sé qué y contabas con tus vecinos, con tus tíos que muchas veces vivían cerca, ¿no? Y era como que era mucho más fácil que existiera una comunidad real y que la gente se apoyaba mucho más. Ahora es como, me falta comida y pido un Uber. Total. ¿No? O me falta no sé qué y se lo pido a no sé cuántos. Y lo disfrazamos de comodidad, de inmediatez, sí. pero las consecuencias de soledad debido a eso también se están viendo ya. Creo que afecta bastante. No quiero jugar la carta de la culpa es del capitalismo, pero la carta de la culpa es del capitalismo. 100%. A mí hay personas en terapia y esto me parece de las cosas en las que más atención tenemos que poner. Hay gente que me dice, Laura, esta semana solo he hablado contigo. Y son personas que te juro que digo, es que ojalá, o sea, todo el mundo se beneficiaría de tener una persona como esta persona cerca. O sea, son personas que son muy merecedoras de cariño, afecto, pero ya teletrabajamos, vivimos a solas, ¿no? Como es un problema serio. Bueno, yo soy muy fan del teletrabajo. Ahí lo dejo, porque te puede salvar también si no te llevas bien con tus compañeros. Bueno, total. Que esto también es todo un marrón. Pero sí que es cierto que si no tienes reto, no tienes esa capacidad, porque a veces, o sea, no deja de ser un privilegio el ser una persona con capacidad de crear red, ¿no? De tener un cierto capital social o ser extrovertide o sentir que eres una persona ¿no? que tiene conversación o que puede explicar cosas, porque las personas más introvertidas, más tímidas o así, también no deja de ser una dificultad añadida, ¿no? Pues también es un eje que además atraviesa mucho y dificulta mucho a veces crear redes, porque también lo vemos en nuestro entorno. Pues sí, al final todo influye. Creo que todos los factores estresantes pueden ir sumando y también comparto mucho vuestra visión de que al final no se trata de me abro a las no monogamias para pues un poco los prejuicios que existen, ¿no? De que al final es acumular pareja, etc. No, al final es quiero cuestionarme la manera en que me estoy relacionando. La última vez que acudí a una reunión pues eso, de grupos autogestionados aquí en Málaga y tal,
una persona dijo una frase que me encantó, que es cada día creo más que el poliamor es hacerle puchero a las amigas, y me pareció como muy buena. Esa persona estaba citando un libro, por otro lado. ¿Sí? Sí. Pues yo no conozco el libro, pero me lo vais a tener que recomendar. Yo escuché su frase y dije sí, Sí, 100%. Pues no sé si es una expresión que viene de otro sitio, pero yo por lo menos se lo leí por primera vez a Brigitte Vasallo en Pensamiento monógamo contra poliamoroso, Sí, que habla sí, de eso, sí. de cómo el poliamor no es acostarte con muchas personas, sino que el poliamor es llevarle una olla de caldo o algo así, o un Total. puchero a la vecina cuando está enferma. Total. Sí, de hecho ella tiene ahí como hay un trozo bastante potente en el libro en el que dice, ¿no? Como que las discas, las que estamos en los márgenes, las que tal, precisamente somos las que podemos beneficiarnos más de estas redes, ¿no? Y del pensar distinto y del descentralizar estos cuidados en una sola persona. Cosa que a veces también es como un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, por las distancias muchas veces, ¿no? Vivimos en ciudades grandes, no todo el mundo vive en la misma ciudad, cada vez es más complicado el tema de la vivienda, como tú decías. O sea, nosotros nos ponemos a querer crear algo y cada vez nos lo ponen como más difícil, pero a la vez no dejamos de ver ejemplos en los que sí que se construyen. De hecho, la última entrevista que hicimos en la anterior temporada, precisamente también, ¿no? Había esto del vivir conscientemente en comunidad. O sea, es como que a cada traba. Sí, yo creo que podemos encontrar muchos obstáculos porque quizá haya como muchísimas... Es un poco como que si seguimos la corriente, es el ejemplo que tú ponías de ya no le pedimos sal a la vecina, podemos pedir que nos traigan la compra online, ¿no? Entonces, claro, si no te paras a cuestionarte este tipo de cosas, a lo mejor puedes seguir por inercia una forma de socializar que en realidad no es la tuya ni es la que quieres asumir. Y a lo mejor cuando tratas de trabajar eso te puedes encontrar con obstáculos, pero yo creo que es, dentro de que es un trabajazo, yo creo que es un trabajazo agradecido. O sea, al final formar redes que sientas que están alineadas con tus valores y en las que los cuidados prevalezcan y puedas sentir ese acompañamiento ante las dificultades y tal, yo creo que es de las cosas más agradecidas para la salud mental. Pues sí. ¿Y cuál dirías que es como la inquietud más habitual que te traen las personas no monógamas cuando hablan contigo? En plan, bueno, que me estoy planteando o que estoy en no monogamias, pero esto es lo que más me cuesta. Pues va bastante por etapas y creo que existe muchísima diversidad de perfiles. Hay personas que llevan muchísimo tiempo, personas que quizás se lo están empezando a plantear y quizá también las perspectivas que traen sobre la no monogamia son diferentes, ¿no? Yo me encuentro muchísimo o personas que están justo empezando a abrir la relación y vienen para un acompañamiento, simplemente como un poquito de asesoramiento, apoyo, y muchas veces no hace falta un proceso terapéutico porque de nuevo es que no es nada patológico. O sea, realmente viendo un poco los recursos que tiene ese vínculo y cómo se pueden gestionar, muchas veces que realmente no necesitan una terapia, un poquito de apoyo, tal, y todo bien. Hay veces que sí que es un proceso más largo porque puedes conectar con otras cosas que más allá de que seas monógama, no monógama, pues son cosas que está bien trabajar y que te pueden dificultar en los vínculos. Y entonces la no monogamia como que te fuerza un poquito a trabajarlo. Y luego también me encuentro personas que llevan muchísimo recorrido. Me encuentro que es muy frecuente, quizá de nuevo es mi experiencia subjetiva, solo de mi muestra de personas que han venido conmigo, pues personas quizá muy autoexigentes, que se exigen mucho ser capaces de llevar a cabo todas las conductas que vayan alineadas con sus valores, y a lo mejor hay momentos en los que emocionalmente les cuesta un montón, pues por esto, porque a lo mejor sus recursos emocionales se lo están llevando a otras cosas. Muchas veces personas que no quieren sentir lo que están sintiendo, pero no pueden evitarlo, circunstancias así, entonces trabajamos un poquito el manejo. También por la especialidad de sexología me encuentro muchas circunstancias en las que el deseo se desarrolla de una manera diferente
el deseo sexual o la sexualidad en distintos vínculos y pues para la propia persona que lo experimenta o para alguno de los vínculos pues puede ser difícil de manejar, entonces se Claro, trabaja cómo mucho navegar con esta eso. situación que en muchos casos entiendo que es nueva o poco habitual porque de repente, o sea, la gente monógama quizá no tiene que lidiar en qué supone que una persona con la que puede tener un cierto tipo de intimidad de repente esté sucediendo con otra persona. Claro, claro, y porque tenemos asociada la energía de la nueva relación a pues eso, es normal que se disparen muchísimos miedos de ¿qué le está pasando a mi vínculo? Que de pronto su atención, está todo desplazado, ¿no? Y para la propia persona que lo está experimentando puede vivirlo con culpa, con falta de entendimiento a sí misma, entonces pues eso muchas veces lo trabajamos también en terapia. A mí me ha parecido como... Ahora viene ese momento de Davinia de me siento muy identificada con... Pasa una vez en media por podcast. Claro, la amiga soy yo. Amiga, entiéndelo. No, con esto que ha dicho, o sea, esto que has comentado, ¿no? De ese momento en el que tu sexualidad es distinta, con diferentes vínculos y la vives de una manera muy distinta con uno y con otro, y llevar esto, ¿no? Total. Y como poder compaginar el hecho de que incluso en un momento determinado puedes no tener deseo con alguien a quien amas con locura y a quien quieres con locura y que haya otra persona por quien no tienes todos esos sentimientos o no tienes todo ese apego o incluso con quien no tienes una intimidad emocional como la que tienes con ese vínculo, pero en lo sexual, por lo que sea, funciona, ¿no? Y toda la generación esta de culpa o de sentimiento de extrañeza que se puede gestionar, ¿no? Y el cómo llevar esto. No sé si en algún caso, incluso esto, no sé si has hecho alguna vez terapia como a 2, a 3, en plan, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Sí. Las veces que he trabajado esto han venido o como pareja o como trieja. O personas que acuden ellas solas a terapia, pero trabajan esta temática que evidentemente implica más personas. Pero sí veo muy presente en la persona que se encuentra en esa situación esa extrañeza, ese sentimiento de culpa y al final, de la misma manera que nuestra comunicación o que nuestros códigos con distintas amistades pueden ser diferentes o que distintas amistades se cuidan de manera diferente, pues nuestra sexualidad en vínculos diferentes pues van a requerir cuidados diferentes dependiendo del grado de intimidad, de la novedad, de muchos factores que no controlamos. Incluso muchas veces en estas circunstancias se pone muy en valor la novedad y sin embargo pues la complicidad, la intimidad, la confianza, como muchas cosas que se dan quizá en la relación que tiene como esa energía más establecida, realmente también son cosas muy positivas, pero claro, es que aquí creo que se nos cuela un poco porque todas tenemos quizá esta mirada y está de fondo, aunque nos la hayamos trabajado, pues todas las ideas del amor romántico, ¿no? De quizá cuando de pronto sentimos mucho hacia una persona nos cuestionamos qué está implicando para la otra persona. Y ahora me toca mi momento de la amiga soy yo, porque entre todas las causas más habituales que has mencionado era la del nivel de autoexigencia. Y creo que quizá a la gente no monógama que nos gusta mucho teorizar y compartir y hacer mucho como de reflexión abstracta y teórica sobre cómo tenían que ser las relaciones y demás, nos encontramos con esta especie de choque, ¿no? Entre esta especie de ideal no monógamo de cómo sentimos o cómo vivimos las relaciones y de repente ver que, joder, al final estoy haciendo las mismas mierdas del parejocentrismo del que reniego o estoy priorizando a las personas con las que me beso antes que a las amigas a otros amigos solo porque nos besamos, por ejemplo. Total. Y es como claro, esto para mí creo que tiene que ser uno de los temones de cómo abordar, ¿no? Cómo hacer encajar las propias prácticas con este ideal. Sí. Yo le digo mucho a mis amigas que a mí me encanta trabajar con personas no monógamas porque la implicación en terapia es del 1000 por 1000,
pero esto va en detrimento de la persona que viene a terapia. O sea, viene la persona y cualquier libro que le recomiende, la siguiente sesión se lo ha leído. Les propongo cualquier tarea, ejercicio, que muchas veces las psicólogas proponemos ejercicio en terapia y esto es ensayo y error, pero se lo toman muy en serio. O sea, yo veo mucho esa autoexigencia y ese nivel de implicación de si me estás dando una herramienta la voy a exprimir, me voy a cuestionar. O sea, es un gustazo trabajar con personas no monógamas, pero es de nuevo un reflejo del nivel de autoexigencia pues eso, con por qué estoy pensando lo que estoy pensando, por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, yo me quiero acercar a este valor y lo que estoy haciendo ahora mismo me aleja. Entonces, el trabajo con valores en todas las terapias de tercera generación que tienen muy en cuenta pues, el contexto, los valores y tal, aquí juegan un papel fundamental pues eso, para acercarnos a los valores de la persona sin que la persona se juzgue. Bueno, o trabajando con el juicio de la persona para que pueda ir soltando ese juicio. Soy yo literal. Las amigas somos nosotras todo el tiempo. Has comentado que somos, lo has dicho con otras palabras mucho más elegantes, pero que somos muy empollonas en cuanto a leer el libro y ya nos lo hemos leído el día siguiente. ¿Cuáles son los libros que crees que más sueles recomendar? Entiendo que, claro, dependerá de cada caso, de lo que se quiera trabajar, pero los que, si haces un poquito como de recap personal, suele caer. Yo tengo algunos predilectos. El de Red Segura de Jessica Fern. Soy fan porque habla muchísimo del apego. Habla del apego de una manera que me gusta, también no patologizando el apego, sino al contrario. El apego es una herramienta que tiene el ser humano, ¿no? Y dando un montón de conocimiento práctico con el que la persona puede nutrirse y cuidarse. Y también en ese libro, o sea, ese libro me encanta porque trata de una manera interseccional las cuestiones de la no monogamia y del apego y de experiencias traumáticas que haya podido tener la persona y cómo le afecta a su realidad social. Entonces me gusta muchísimo, lo recomiendo un montón. Y luego Opening Up, que yo creo que es como un manual, o sea, tú tienes cualquier pregunta sobre poliamor, ahí está. cómo reparar después de que se rompe un acuerdo, o sea, toda la teoría, a mí me encanta. Y luego tengo un montón de libros... Leerse Opening Up de una tirada también tiene mérito, que si no recuerdo mal son unas cuantas páginas. Sí, no me lo leí de una tirada, pero es muy... Pero sí, la gente cuando se lo recomiendo es verdad que lo cogen, sí. Es uno de mis pendientes, como casi todos. Sí, también porque depende muchísimo del formato que prefiere la persona, porque es eso. Hay un montón de recomendaciones. Yo suelo mandar mucho libros, etcétera, pero creo que está súper guay que existan como distintas maneras de absorber información del poliamor, porque eso, tú llegas de trabajar a lo mejor reventada y ahora de pronto tienes que ponerte a trabajarte 20.000 cosas leyendo y a lo mejor no te da la energía, pero quieres poder acercarte a tus valores. Sí. Volvemos una vez más a lo que decíamos al principio, ¿no? De cómo también el tiempo disponible es una herramienta a tener en cuenta o quizá un eje de privilegio relevante a la hora de plantearse el modelo relacional. 100%. Sí, yo creo que incluso algo súper... mi entorno es súper cercano con el tema de la no monogamia, o las personas son no monógamas o son muy cercanas con la no monogamia. No me he encontrado juicios. La verdad que he tenido yo estoy muy orgullosa del entorno que tengo, pero sí que hay personas que están en un entorno pues quizás muy alejado de estas ideas, y de pronto empiezan a tener este cuestionamiento y claro, muchas veces acercarse a esa realidad que existen otros vocabularios, otras ideas, pues creo que al final el entorno yo creo que es un factor súper heavy a la hora de cómo te puedes gestionar dentro de la no monogamia. Sí. Yo creo que a veces esos
O sea, entiendo también que tenemos un vocabulario propio muy extenso, que a veces es necesario, pero a veces también creo que actúa un poquito de barrera de intimidante. De repente parece un mundo mucho más complejo de lo que es cuando estás entrando. O igual estoy extrapolando mi experiencia personal y pensar que es todo el mundo, pero mi sensación es wow, de repente hay una cuestión casi de diccionario propio. Hicimos un diccionario. Que empezamos haciendo al principio del programa, en la primera temporada del podcast, no sé si también en la segunda, no me acuerdo ahora. Sí, sí. Pero porque resulta intimidante, porque puede resultar un wow la de etiquetas, la de cosas, la de términos concretos que hay y no conozco ninguno. Sí. Y eso da miedo cuando estás entrando. Yo creo que le has dado, o sea, tenía esa idea en la cabeza y es como le has puesto palabras porque no sabía cómo transmitirlo, y yo creo que eso es algo que también es importante que nos cuestionemos y nos trabajemos. Por eso yo hacía el comentario de, es verdad que yo propongo muchos libros porque es verdad que a mí me encanta leer, pero creo que es importante cuestionarnos y acercarnos a, o sea, cuestionarnos cómo acercar la realidad de la no monogamia y tal a personas, pues que es que a lo mejor no tienen el tiempo o el gusto de ponerse súper académicas, súper tal, y que no tiene que ser algo académico, ¿no? Que quizá es importante ver de qué manera podemos, es algo que me reviso yo la primera, porque yo creo que puedo caer mucho en esta parte a lo mejor de eso, las lecturas, etcétera, tal, y es importante hacerlo cercano, accesible, que al final todas las personas monógamas, no monógamas, la no monogamia da respuestas o da preguntas a temas que todas las personas tienen. Entonces es importante hacerlo accesible. Como persona disléxica a la que le cuesta leer y que no se ha acabado el libro de Jessica Fern y el otro está ahí en la librería y no le tengo ninguna intención. Está ahí esperando. Pero que sí se ha acabado algo maravilloso, que es Anarquía Relacional, una novela gráfica. Me encanta. Os tengo que decir que parece un tocho muy gordo, pero en realidad es porque las páginas son muy gordas. Porque hay dibujitos. Sí. Porque tiene dibujitos, porque está bien hecho, es bonito. Pesa y a ti te da la sensación de tú te estás leyendo un tocho y no. O sea, te lo acabas en un viaje en AVE a Madrid. Total, yo ese libro... Entonces, es muy guay. Y es además es muy interseccional. Y sí, sé que Anarquía Relacional suena como algo wow, es... ¿no? Como lo más difícil en una no monogamia, pero yo creo que aún así plantea muchos otros temas y es muy interesante, ni que sea como para sumergirte ahí, ¿sabes? En saber un poco. Y además es un libro que sí que es verdad que también trata un poco de dónde viene esto aquí, en España, en nuestro contexto social, que esto también es algo que a veces se nos pierde en libros muy anglosajones y que me ha parecido muy interesante de esta lectura que sí he hecho. Sí, yo como persona pedante que soy agradezco mucho a la gente que tiene la capacidad de síntesis y de hacer que las cosas sean mucho más accesibles, así que realmente totalmente de acuerdo también con lo que has dicho, entre otras cosas porque también lo he dicho yo antes, pero creo que te me has planteado muy bien. Sí. Y efectivamente Anarquía Relacional, una novela gráfica, creo que también refleja muy bien esta mirada. Sí, es un librito que te puedes llevar a la playa y es como acercar realidades de una manera amable. Sí, yo creo que también es una muy buena recomendación para gente que le esté costando leer pero sí que quiera acercarse, sí, que creo que es importante que haya propuestas. Pues por mi parte no tengo ninguna pregunta más. No sé si Davine tiene alguna cosa más antes de que vayamos despidiendo la entrevista. No, yo creo que no. Normalmente, esto, culpa mía, reunión de producción interna que vais a escuchar la gente que no estoy escuchando desde casa. Normalmente Davine es quien lleva la producción del podcast y por tanto quien se encarga de hablar con las personas entrevistadas. Esta vez, como lo estoy llevando yo la entrevista físicamente, lo estoy haciendo yo y sé qué pasa, que se han olvidado cosas. No pasa nada, estamos en improvisación. Entonces, una de estas cosas en todos los es que acabamos el programa pidiendo a la persona entrevistada que haya seleccionado previamente, cosa que no ha pasado, un fragmento de un texto que le resuene. Como esto no ha sucedido, vamos a despedir el programa. Bueno, te vamos a dar... ¿Lo tienes aquí? No lo tengo aquí, pero quizá puedo hacer una recomendación que me gusta mucho. Pero es que hacemos lectura en voz alta. Ay, no, entonces no puede ser viable. Iba a decir, si no hacemos una elipsis breve... No. Lo que vamos a hacer es despedir el programa, fingir como que te lo hemos pedido antes. Perfecto. Y luego lo leemos también cuando lo hagamos tranquilamente. Cuando llegue a casa os lo puedo... Sí.
Pues vamos a fingir que no ha pasado nada de esto. Va a quedar grabado y va a salir así, tal cual. Muchísimas gracias, Laura, Pero ha quedado por tu como muy tiempo. bonito que podamos explicar todo este proceso Muy de curro que hay aquí espontáneo, detrás. Y más ahora que estamos encabezando el final, ¿sabes? Para que la gente vea todo lo que hacemos Sí. por ahí detrás. Claro. Sí, ahora Acercáis la realidad a las personas. se caen las caretas. Esto funcionamos como podemos de la manera a la que llegamos. Así que nada, muchísimas gracias también por el texto que has A elegido vosotras. previamente y que vamos a leer, que no voy a decir el título ahora, Sí, a pero, vosotras por esta maravillosa planificación. pero todo. ahora va a sonar una música que va a cerrar la entrevista y Perfecto. luego vamos a volver David y yo como si no hubiera pasado nada Perfecto. a leer tu texto Genial. Pues sí. Pues... y a decir que te has tenido que ir corriendo por algún motivo. Nada, yo os lo pasaré después y nada, daros las gracias también a vosotras por hacerme sentir tan cómoda y por contar conmigo para vuestro podcast. Pues a ti, por venir. Y ahora que está bajando la música, no tenemos texto. ¿Por qué no tenemos texto, Mario? Pues porque hemos decidido acabar poniendo una pequeña fe de ratas en este cachito final. Sí. Porque escuchando y editando el podcast, hay un momento en el que Laura menciona la cita de el poliamor es traerle un caldo a tu vecina cuando está enferma o algo así. Sí. Y nos hemos dado cuenta que aunque es una cita preciosa, se la atribuimos al libro Pensamiento monógamo terror poliamoroso. Porque Y- lo conectamos directamente con la vasallo. Porque de hecho es una cosa que creo que se suele citar bastante así y ahora, buscando un poco, lo cierto es que no estamos del todo seguras. Es decir, es una frase que parece ser que sí que es de Brigitte Vasallo, pero no es de este libro, sino que podría ser de una entrevista que le hizo Ana Pacheco para, si no me equivoco, Playground Magazine. Aunque también estamos encontrando que podía ser una respuesta que dio otra persona, que es Virginia Despentes, en una entrevista. Y la verdad, me he perdido, no sé cuál es la que va primero, no sé quién está citando a quién, no sé si han llegado a una cita muy parecida, no lo sé. Así que, en cualquier caso, nos quedamos con la idea de que el poliamor no es multiplicar las relaciones, sino poder construir red, que es lo que dicen con esta cosa tan bonita. Y ya está, esto es el texto. Vale, pues entonces aquí vamos a despedir el programa. Ahora sí. Ahora sí. Y muchas gracias por estar aquí, por seguir escuchándonos. Hasta la próxima.